Hoy nos toca la lección 4A, la técnica de evaluación, dice. Jesús condena a los líderes religiosos. Entonces, punto 1, tenemos lo siguiente. Volviendo a la lección 3, haciendo un repaso un poco, comienza así. Hemos estudiado la discusión entre Jesús y sus detractores. Ustedes saben que los detractores fueron los fariseos y los saduceos, que dice, Jesús condena a los líderes religiosos. Acuérdense que Jesús tuvo que viajar 3 veces, ya no a Jerusalén, sino a otra tierra, para poder librarse del acecho de los fariseos. Entonces vemos que aquí dice aquí lo siguiente, lo que nosotros hemos estudiado en la clase pasada, los días de la semana, y nos quedamos hasta el día martes, y dice así, ¿qué día de la última semana ocurrió esto? O sea, ocurrió la discusión. Fue el día martes, el martes, correcto. ¿Y en qué lugar? Fue justamente en el templo. Así sí. ¿Qué 3 parábolas relató Jesús en esta disputa? O sea, con sus detractores, o sea, con los fariseos y saduceos, ¿cuál es la disputa? Las parábolas fueron los 2 hijos. La otra parábola fue los arrendatarios malvados. Y la tercera es la fiesta de las bodas. Son 3 parábolas que el Señor lo relató delante de ellos. Entonces, ¿qué 4 preguntas formaron parte de esta disputa? O sea, de ese enlace de esta discusión. ¿Cuál fueron? La primera, el tributo, dice, el tributo a Cristo. El tributo. El otro viene a ser, la segunda viene a ser la resurrección. El primero es el tributo al César, ¿no? El segundo es la resurrección. Y el tercero, que ya le hemos hecho todo esto, es el gran mandato. Mandamiento, el gran mandamiento. Y el cuarto es hijo o señor de David. Hijo o señor de David. Acuérdense que esa es la pregunta que le hizo Jesús a los fariseos, que no pudieron contestarle. Así. Y se fueron. Ante la negación a entender la verdad, Jesús expuso y condenó duramente la hipocresía de sus enemigos como advertencia para que sus discípulos no cayeran en el mismo error. Este episodio se relata en Mateo 23, que ya hemos leído. Cuando vemos que Mateo 23, del 1 al 7, que ya hemos leído, dice la primera, ¿a quiénes condenó tan duramente Jesús en el versículo 2? ¿A quiénes condenó? A los expertos de la ley. ¿Y quiénes eran los expertos? Los fariseos. Condenó a los expertos de la ley. A los expertos de la ley. O sea, los fariseos. B, ¿a quiénes estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando a la gente y a sus discípulos. Jesús estaba hablando a la gente, porque estaba en la calle. A la gente y a sus discípulos. Y en la C dice, debemos recordar que los fariseos eran los líderes religiosos de la época. Y la pregunta es, ¿qué posición de autoridad tenían? ¿Qué posición? Eran los religiosos, pues, que tenían toda la religiosidad ahí, pero la pregunta es, ¿qué posición de autoridad tenían? Habían tomado el lugar de Moisés. Habían tomado el lugar de Moisés. Ahora dice, la D dice, los judíos creían que los fariseos eran verdaderamente seguidores de Moisés y pastores del pueblo de Dios. El
la pregunta es, ¿qué título de respeto le gustaba recibir? Ellos querían que le digan rabí, y rabí quiere decir maestro. Rabí. Ellos querían que le digan rabí. La E dice así, entonces la pregunta, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos que hicieran? Y hemos leído en el versículo 3, deben hacer lo que ellos decían, deben hacer lo que ellos decían y no lo que hacían. Claro, deben hacer lo que ellos decían, pero ellos no hacían lo que decían, ¿no? Y no lo que hacían, dice. Entonces vemos aquí el 3. ¿Qué era lo que los fariseos no ponían en práctica? Lo tenemos en el versículo 3. ¿Qué cosa eran? No, lo que predicaban, pues. Los que predicaban. La pregunta es, ¿qué era lo que los fariseos no ponían en práctica? O sea, ellos no hacían. ¿Qué es lo que no hacían? Lo que predicaban. Ellos querían, les voy a dar un ejemplo. Ellos querían la oración, hacer la oración verdadera, de corazón. Pero ellos no lo hacían eso. ¿Qué hacían ellos? Se ponían a orar en la esquina para que la gente lo vea. Y ellos hablaban nomás, pero de la boca para afuera. Pero no oraban de corazón. Ese es un ejemplo. Ahora, vamos a ver el 4. Entonces, la predicación de los fariseos tenía una grave falta. Claro, ¿sí? ¿Cuál era esta? No practicaban lo que predicaban. Ellos no practicaban lo que predicaban. O sea, en otras palabras, le voy a decir un ejemplo, pero mío un ejemplo. Yo no practico lo que predico. ¿Y qué es lo que predico? Decir la verdad. Pero el pastor no dice la verdad, dice la mentira. Eso hacían los fariseos. Ellos practicaban y decían y predicaban la verdad por delante. Le decía a la gente, pero ellos no hacían lo que predicaban. Por eso dice, no practicaban lo que predicaban. Jesús dio inmediatamente un ejemplo específico de esto. ¿Qué ponían los fariseos sobre los hombros de las personas al predicar? Ponían que una pesada carga que ellos no lo hacían, pero sí decía que el pueblo lo haga. Y el Señor le dijo una vez, en el día de reposo, que era los días sábados, ellos no tenían por qué trabajar. Pero el Señor, ¿qué hacía? Sanaba a los enfermos. Y cuando le fueron a censurar, ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, hipócritas, ¿acaso le dijo que si su ganado se cae a un hueco, a un pozo, ustedes no lo sacan? O sea, o si ustedes lo sacan, sí, no lo dejan morir. Pero según la ley, ellos decían, no deben trabajar. Si algo se cae, que se quede ahí. Por eso decían que lo que predicaban, ellos no lo hacían. Y esa era una pesada carga, una pesada carga. Así es. Y dice, la pregunta B dice, pero ¿qué era lo que ellos mismos no hacían? Llevar sus cargas ellos mismos. Llevar sus cargas ellos mismos. No llevaban sus cargas.
O sea, no llevaban las cargas que ponían al pueblo. Por eso dice, no llevaban sus cargas ellos mismos. Cuando dice ellos mismos, es lo que ellos hablaban y no lo practicaban, no lo hacían. Pero sí decían que el pueblo lo haga. Por eso es que lo que dicen, una pesada carga. Ya sabemos que los fariseos le agregaron sus tradiciones humanas a la palabra de Dios. Esto incluía muchas reglas y requerimientos que pensaban que ayudaban a las personas a obedecer la ley. Por ejemplo, la ley de Dios no nos dice que debemos santificar el día de reposo. A ellos los fariseos le agregaron más de 1000 reglas de las cosas que se podían hacer o no durante esa semana. Esa era la carga pesada. Una tremenda carga, dice. En la A dice, ¿cómo describe Jesús las cargas que ponen los fariseos sobre los hombros de la gente? Una carga pesada. ¿Qué describe en la A? ¿Cómo describe Jesús las cargas que ponen los fariseos sobre los hombros de la gente? Pesada, pues una carga pesada. La B dice, por su parte, ¿qué tipo de carga nos pide Jesús que llevemos en Mateo 11:30? Eso ya lo sabemos que es una carga liviana, es una carga liviana. Y dice así la palabra del Señor. 11:30 dice así, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues sin embargo los fariseos le ponían una carga pesada al pueblo. Entonces en la B tenemos una carga liviana. En la 7 vamos a ver, dice así, al exponer estos errores de los fariseos, Jesús también indica lo que está bien. ¿Cuál es el error que debemos evitar al predicar o enseñar? ¿Cuál es el error que cometemos? ¿Cuál es el error que el pastor comete al predicar? ¿Cuál es? Mire, lo estoy poniendo en una pregunta, en otra pregunta, pero que nos dice igual. ¿Cuál es el error del pastor Fernando? ¿Cuál es el error del pastor Fernando al enseñar o al predicar? El error es que yo no practico lo que predico. Entonces la respuesta es no practicar, no practica lo que predicamos. Esa es la respuesta. No practica lo que predicamos. Pero este es solo el comienzo de la condenación de Jesús, como recordará en el Sermón del Monte. Ya había advertido que no debemos hacer cosas para ser vistos por los demás. Los fariseos eran excelentes ejemplos de esto. ¿Cuáles eran las 3 cosas que hacían los fariseos y que revelaban este motivo equivocado? Ya lo hemos visto en los versículos 5 y 7. Ensanchaban sus filaterías. Y en la B tenemos, amaban. ¿Qué es lo que amaban? Amaban los primeros asientos en público, querían salir en público, le gustaba ser visto, le gustaban ostentar los mejores asientos para que lo vean. Y en la cena, los primeros asientos, la cena y en las sinagogas. Y en la C tenemos, le gustaba ser llamado, que lo llamen rabí, que le llaman rabí. Entonces tenemos aquí, en la 9 dice, ¿qué son las filaterías? Filaterías según la cita de Mateo 23:5. Busque su respuesta en las notas de la Biblia o vea directamente la comprobación. ¿A qué se llama la filatería? Es a la caja que contienen textos bíblicos. O sea, cargan un montón de libros para que vean que es un hombre versado, han estudiado bastante la palabra del Señor, los textos. Esa es la primera. Tenían una caja que contenían textos bíblicos. Una caja que contenían textos bíblicos. Y en segundo lugar eran que se amarraban a la frente y los brazos. ¿Qué cosas se amarraban?
como una vincha, pero de tela, para diferenciarse de la gente. Amarrados, se te han amarrado una cinta a la frente y a los brazos también. Ahí está en la pantalla, ahí está en la pantalla. Miren la frente de ese fariseo y mire cómo está en el brazo, en el antebrazo, casi al hombro. Exactamente, hermano. Ese es. Así se ponían. ¿Para qué? Para diferenciarse de la gente. Eso es. Ya. ¿Por qué los fariseos las ensanchaban? ¿Para qué? Para impresionar. Quería impresionar a la gente. Causar buena impresión. Así es. El uso de la filatería era una costumbre judía que tenían sus orígenes en la interpretación literal del Éxodo 13:9. Ese uso se refiere a Deuteronomio 6:8 y la filatería sigue utilizándose en algunas sinagogas hoy en día. De acuerdo con Deuteronomio 6, versículos 6 y 8 al 8, la verdadera razón para usar la filatería era recordar al pueblo que guardara la ley de Dios en su corazón. Esa filatería tenía su objetivo. Cuando se le ve entonces que era para recordar a la gente, al pueblo de Dios, ¿qué tenía que hacer? Guardar la ley de Dios en su corazón. Es una forma de hacerle recordar. Pero, ¿dónde llevaban los fariseos la palabra de Dios? ¿Lo llevaban en su corazón? No, no lo llevaban. Lo llevaban en su frente y en los brazos con esa filatería. Por eso la pregunta dice, ¿dónde llevaban los fariseos la palabra de Dios? Era para impresionar. Así es. Y lo habían puesto más ancho de lo normal. Así es. O sea, la B es la correcta. Lee ahora 23. Ya hemos leído. El mismo motivo erróneo que hacía que los fariseos no comprendieran la verdadera razón del uso de la filatería era de que los hacía buscar los asientos principales y que se les llamara con título importante en los versículos 7 al 12. Jesús les advierte a sus discípulos que no se dejen llamar, ¿qué? Rabí, o sea, maestro. El Señor le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, no permitan que la gente le digan rabí. No, no permita. Porque llamarle el rabí es como un apelativo que se le da ¿para qué? Para diferenciarle al resto. Y el Señor no. El Señor dice con esos apelativos, no es porque estás amando a Dios, no te aparta para una selección de gente seleccionada religiosa. No. Pero los fariseos lo utilizaban. Los fariseos lo utilizaban. Entonces vemos en el día, Rabí dice, y el otro dice, en la B dice el padre, y la C es maestro. Por el riesgo de caer en la misma falta de ellos, o sea, el orgullo, en el reino de los cielos, el que es mayor que nosotros será un siervo. Será un siervo. El mayor, que quiere hacerse mayor ante el Señor, debe hacerse siervo de todos. Según versículo 12, ¿qué le ocurriría finalmente a los fariseos? Mañana más tarde serían humillados, serían humillados. Y en la B dice, ¿y quiénes serían enaltecidos en el reino de Dios? ¿Quiénes, hermano? Son los humildes. Los humildes serán enaltecidos delante de Dios y en el reino de Dios. ¿Cuáles eran las tres cosas que le gustaban a los fariseos y a los escribas?
pero por motivo muy erróneo. Así es, era el error fatal de los fariseos. ¿Qué cosa? Ensanchar sus filaterías. Ya le hemos visto ensanchar sus filaterías. O sea, de lo que estaba en la frente lo hacían más ancho para que la gente lo viese. Y la que llevaba el antebrazo también lo habían hecho más ancho de lo normal para que la gente lo viese. Y lo que, y lo vayan a llamar rabí. Ahora, ensanchar su filatería. ¿Buscar qué? Buscar los mejores asientos. Y en el 3 dice, ser llamado como, para que la llamen la gente rabí. ¿Por qué motivo hacían esta cosa? Para impresionar a la gente, a las personas, a todo el pueblo, para impresionar. Al exponer estos errores, los fariseos, Jesús le enseñaba a sus discípulos a evaluar sus enseñanzas y de forma de vida. Este tipo de evaluación descrita en hebreo consiste en discernir entre el bien y el mal. Entre el bien. Es muy importante y necesario aprender a evaluar. Este versículo en hebreo y su contexto relacionan la evaluación con la madurez para que las iglesias sean fuertes en la fe. Es necesario que tanto sus pastores como sus miembros sean capaces de identificar los verdaderos valores. Deben ser capaces de renovar los errores aun cuando se encuentren ocultos tras un disfraz o máscara atractivo. Para lograr tal madurez se debe practicar constantemente la habilidad de ¿qué? De evaluar. De evaluar. Ahora, cuando vemos en Hechos 20, 28 a 30, ¿cómo describe Pablo a los falsos maestros? ¿Cómo le dice? Pablo le dice lobos rapaces. Acuérdense cómo le decía Juan el Bautista a los fariseos. Juan el Bautista también le había dicho generación de qué? De serpientes. Y acá, aquí es que Pablo le dice, ¿no? Pablo, que le dice a los fariseos, lobos rapaces. Posteriormente, en Efesios 4:14, Pablo escribió que los miembros de la iglesia no deberían de ser niños. O sea, no niños en edad, sino niños en el comportamiento de un adulto. De un niño fluctuante, es decir, inmaduros, llevados de un lado a otro por todo viento de doctrina. Cuando dice por todo viento de doctrina, quiere decir que alguien le va a predicar otra doctrina y lo va a aceptar, se lo va a poner dudoso. No, eso no quiere el Señor de un cristiano. El cristiano solamente se debe a Cristo y debe ser maduro para que ¿qué? Para que otros vengan con otra doctrina y ¿qué? Y le engañen. Así es. Ahora vemos lobos rapaces ya. Posterior, Efesios, ya, niños inmaduros llevados de un lado a otro todo el viento. Vemos entonces que es necesario preparar tanto a los pastores como a los miembros de la iglesia para que sean maduros, aprendiendo a distinguir entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal, mediante el uso de la técnica de evaluación. De evaluación. ¿Con qué propósito utilizamos en la iglesia la técnica de evaluación? ¿Para qué? Para distinguir entre el bien y el mal. Y así ser un cristiano maduro en la fe. Ahora hemos visto que los líderes judíos eran falsos ministros de la palabra de Dios, que todo lo que hacían para ser vistos y honrados por la gente. Este era el motivo oculto tras todas las cosas buenas que aprendían a hacer. ¿Cuáles de los siguientes ejemplos ilustra la hipocresía? Una máscara o disfraz agradable que oculta un terrible defecto. Eso eran
los fariseos, la A, esa era la respuesta a la pregunta. Ahora dice, Jesús tuvo sus razones para exponer los defectos y motivos ocultos de estos hombres. Con ello enseñaban a sus discípulos la importancia de ser capaces de distinguir entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Esta es la técnica de evaluación. O sea, la técnica de evaluación se emplea para distinguir el bien y el mal. Ahora, al evaluar en qué parte de la personalidad utilizamos las emociones, el intelecto o la voluntad. El intelecto, pues, hermano. El intelecto porque está razonando. El intelecto. Cuando Jesús evaluó las enseñanzas y conducta de los fariseos, la pregunta es, ¿qué condenó de sus enseñanzas? Ellos no practicaban lo que practicaban, ellos no practicaban lo que ellos predicaban, Ellos no practicaban lo que predicaban. ¿Cuáles son las tres cosas que le gustaban por motivos equivocados para que los hombres lo vieran? Ya lo hemos repetido varias veces. Ensanchar su filactería, o sea, lo de la frente y lo del brazo. Buscar sus mejores asientos y prestigio. ¿En dónde? En el templo, en la fiesta, ahí donde hay un acto representativo del pueblo, ellos les gustaba estar en el asiento adelante para figurar, para que le digan. O sea, buscaban sus mejores asientos y prestigios en el 2. Ahora, el tercero es ser llamado rabí. Le gustaban que le digan rabí, y rabí quiere decir maestro. En el tiempo de Jesús, un rabí era considerado un maestro de primera línea y era muy respetado. Y ese es el respeto que ellos querían sin habérselo ganado. Sin habérselo ganado. Ahora, dice, si piensa que aquí Jesús ha sido severo en su condenación, espere que hasta ver lo que viene. Jesús procede a lanzar la más dura condenación dando 7 ejemplos específicos de la hipocresía. Lea esto en el resto de los capítulos 23 al 36. Dice, observando que el pasaje está compuesto de 7 párrafos y que cada uno comienza con la misma frase que nos da el tema común. ¿Cuál es la frase? ¡Ay de vosotros, hipócrita! Le dice. ¡Ay de vosotros, hipócrita! Y la B dice, ¿cuál es entonces el tema principal de este pasaje? La hipocresía. La hipocresía. La hipocresía. Ahora dice, observe que a continuación de la palabra que acaba de subrayar, hay una explicación de por qué los fariseos y los escribas eran unos hipócritas. ¿Qué importancia tiene esto? Nos muestra que la evaluación de Jesús estaba basada en la evidencia de la forma de vida que ellos tenían. Correcto. Correcto. ¿Estaba basada solo en sus enseñanzas? No. ¿Era injusta, pues él no había logrado comprenderlo? Tampoco. Era totalmente correcta, pues él pudo ver detrás de su máscara religiosa. Ese es correcto. Ese está bien, la D. Ahora veamos 7 ejemplos de la hipocresía de los fariseos. Los 7 ejemplos. Primer ejemplo de la hipocresía, lo vemos en el versículo 13 que ya hemos leído. Esta era una doble falta. No entraban al reino de los cielos, ni dejaban que los demás entraran. Que los demás entraran. B. Indudablemente una razón de esto
era que llevaban la palabra de Dios ¿en qué? En sus filaterías y no en su corazón. Esa es la hipocresía, número 1. Segundo ejemplo de la hipocresía. Este segundo ejemplo de la hipocresía se describe en el versículo 14, pero desgraciadamente no aparece en ciertas versiones de la Biblia, pues no estaba incluido en algunos de los antiguos manuscritos bíblicos. Esta enseñanza también la encontramos en Marcos 12:14 y Lucas 20:47, donde aparece justo después del episodio de la ofrenda de la viuda. Ahí se pone el relato de la viuda que dio todo lo que tenía, junto con el relato de esta maldad que cometían los fariseos. Pregunta, ¿cómo actuaban los fariseos con las viudas? ¿Cómo actuaban? Los devoraban sus cosas. Encontraban una viuda y ¿qué le hacían? Lo embargaban. Devoraban sus cosas, sus casas. Devoraban sus casas. Una de las razones que tenían los fariseos para enseñar la ley y las tradiciones de la religión judía era para obtener dinero. De acuerdo con el versículo 14, ¿cómo disfrazaban su verdadero motivo? ¿Qué? Haciendo largas oraciones. Haciendo largas oraciones. Ya hemos visto que Anás, uno de los sumos sacerdotes, hacía negocio en el templo. El mercado en el patio de los gentiles le pertenecía. Estos líderes judíos también amaban el dinero, pero escondían su verdadero motivo tras una máscara de largas oraciones. Eran hipócritas, esa es la hipocresía. Ahora nos dice lo siguiente, ver cuán diferente es el actuar de estos líderes, el de la viuda, relatado en Marcos 12:41. La viuda dio todo lo que tenía para la tesorería del templo, pero los escribas y los fariseos le quitaban sus casas a la viuda para obtener dinero. En esta segunda evaluación, Jesús señala que los fariseos les quitaban las casas a las viudas por dinero y lo disimulaba haciendo largas oraciones. O sea, se reprende la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas dos cosas era qué? Su verdadero motivo. El verdadero motivo en la A era obtener ganancias. Obtener ganancias. Y la máscara con que ocultaban este falso motivo es las largas oraciones que acabamos de leer, haciendo largas oraciones. Ahora, el tercer ejemplo de la hipocresía que se describe en el versículo del 15 al 22. Los fariseos estaban orgullosos de su obra misionera y de la cantidad de gente que habían convertido a la religión judía. Iban por todo el imperio romano enseñando la ley y, por supuesto, también sus tradiciones humanas. Los fariseos trabajaban duro para ganar, aunque fuera un prosélito. ¿A qué se llama prosélito? Se llama prosélito aquella persona que no es judía, es de otra nación, pero se convierte al judaísmo. Eso se llama, la persona es un prosélito. Para Jesús, lo importante no era la cantidad de conversos, sino la calidad. Los seguidores de los fariseos, en vez de convertirse en humildes hijos de Dios, se hacían discípulos de los fariseos, volviéndose hipócritas como ellos. Los fariseos querían que sean sus discípulos, lo tengan a ellos como una adoración. Los fariseos no les interesaba que el nuevo creyente vaya detrás de Cristo, detrás del Mesías, detrás de Dios. No le interesaba. Querían que ese nuevo seguidor más bien le siga a él. Así es. Entonces, ¿cómo describe Jesús Mateo 23:15 a los conversos por los fariseos? Hijos del infierno.
hijos del infierno. En el versículo 16 Jesús describe a los fariseos como ¿qué? Como guías ciegos. Como guía ciego. Un guía que está ciego no puede ser guía de otro. Así es. Aunque en Mateo 15:14 leemos que si un ciego guía a otro, caen los dos en el hoyo. Aquí hay un mensaje de advertencia para nosotros. No debemos tratar de ganar miembros para nuestra congregación, sino para Cristo. Ojo, mire hermano, una gran verdad aquí dice. Acá una gran verdad. Aquí hay un mensaje de advertencia para nosotros los cristianos. No debemos tratar de ganar miembros para nuestra congregación, sino para Cristo. Si lo ganas para Cristo, ese convertido va a venir a la iglesia. Solo va a venir. No le hables de que, bueno, o de repente se convierte y se va a otra iglesia. Lo importante es que ese nuevo convertido ame a Dios, reconozca a Dios y se arrepiente de sus pecados. No, acá nos dice, no interesa a qué iglesia va. No interesa, lo que interesa es que ese convertido en realidad ame a Dios, le siga a Dios y reconozca quién es Cristo y por qué murió por él. Ese es el verdadero mensaje que deberíamos hacer. La pregunta del 34 dice así: ¿qué nombre le puso Jesús a los que trataban de ganar grandes cantidades de personas para que siguieran sus propias ideas, o sea, le siguieran a él? Eran guías ciegos. Guías ciegos. Los fariseos hacían largos viajes para ganar, aunque fuera un prosélito, pero finalmente solo hacían de él un hijo del infierno. Un hijo del infierno. Hacían de él un hijo del infierno. Ahora, en los versículos 16 al 22 hay más ejemplos de la enseñanza de los fariseos. En cada caso, Jesús señala que estaban equivocados y que eran como guías ciegos. ¿Qué predicador comete este mismo error? En la AS, el que explica y aplica la palabra del Señor a la vida de las personas. No. El que pone gran énfasis en pequeños detalles de doctrina para ocultar el vacío de su predicación, esta es. El que siempre predica sobre temas internos de su denominación, también es. El que se pasa todo el tiempo hablando sobre detalles de las profecías, sin considerar otras doctrinas de la fe. Correcto, este también está correcto. ¿En qué predica? El que predica todas las grandes verdades de la iglesia, esa no. El Señor acá no está pidiendo los que cometen errores, no los que en realidad están en la verdad. Cuarto ejemplo de la hipocresía. Y tenemos, de acuerdo con el versículo 23, los fariseos daban el diezmo de la ¿qué? De la menta, el comino y el eneldo, pero al mismo tiempo pasaban totalmente por alto la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. El 38 dice, ¿con qué máscara ocultaban los fariseos el hecho de que no mostraban fruto en su vida? ¿Qué cosa era? Diezmando hasta lo más mínimo. Diezmando hasta lo más mínimo. Estos fariseos habían tenido la de robar al Señor. ¿Cómo y de qué manera? Cuando ellos iban a diezmar, de su diezmo,
todo era de su diezmo para el Señor, pero ellos no. Ellos saben qué hacían. Ah, ya, yo tengo que diezmar, pero le tengo que dar a mi mamá. ¿Y sabe de dónde sacaba el dinero para darle a su mamá? Del diezmo. Y no de su ganancia de él, de su sueldo, no. Del diezmo sacaba para darle algo a su madre. Y como no quería darle nada a su madre y tener más dinero, entonces dice, no, ya no me alcanza, entonces ya no le doy. Faltaban a la obligación y a la obediencia del diezmo. Y la segunda falta es que se justifica para no darle dinero a sus padres. Doble pecado. Doble pecado. 37. Ya. Mateo. Menta, comino y el eneldo. Pasaban por alto la justicia y la misericordia y la fe. Ahora, estamos en el 38b. Dice, ¿qué falta de su vida ocultaba esta máscara? La falta de justicia, la falta de misericordia y la falta de fe en su vida. Y tenemos el 39. Jesús describió esta falta en Mateo 23, 24, diciendo que colaban un mosquito, pero se tragaban un camello. O sea, le decía, miren, dice, Jesús describió esta falta en Mateo 23, 24, diciendo que colaban un mosquito, pero se tragaban un camello. O sea, ellos no había, para su haber, no había, como dice, sus pecados eran pequeños, lo consideraban, pero su pecado era más grande de lo que ellos imaginaban. Así es. Los fariseos colaban el vino y otras bebidas para eliminar todas las impurezas, tales como los mosquitos. Con ello pretendían mantenerse puros y así no pecar contra sus tradiciones. Para comprender lo que Jesús dice aquí, debemos comparar los símbolos utilizados en el versículo 24 con la palabra de Jesús en el versículo 23. Dice, ¿qué mosquito tenía tanta precaución de colar? Acá viene el ejemplo, dice. Daban el diezmo hasta de las cosas más pequeñas. Daban el diezmo hasta de las cosas más pequeñas. Eso es lo que le decía al pueblo. Y en la vez dice, ¿cuál era el camello que se tragaban? Su falta de justicia y misericordia y fe. Esa era su falta tan grande. Ahora tenemos quinto ejemplo. Ya hemos visto este quinto ejemplo en una lección anterior aquí. Jesús utiliza un símbolo ¿de qué? De un vaso que está sucio por dentro, pero limpio por fuera. Un vaso que está sucio por dentro y limpio por fuera. Piensen en el significado del interior y el exterior del vaso. Dice la primera pregunta. ¿Qué parte del vaso representa la máscara exterior de los fariseos? Por fuera. Por fuera, es decir, se refiere al vaso. Representa la máscara exterior de los fariseos. La B. ¿Qué parte representa su falta oculta? O sea, la parte dentro del vaso. Por fuera, o el otro es por dentro. C. ¿Dónde está sucio el vaso? ¿Dentro o fuera? Es dentro. Por dentro es. ¿Qué parte está limpia? Por fuera. Por fuera. El sexto ejemplo de hipocresía. Mateo 21. Como preparación para la Pascua y los muchos viajeros que visitaban la ciudad para la ocasión,
blanqueaban los exteriores de todas las tumbas, pero ¿cómo era realmente esas tumbas por dentro? ¿Cómo eran? Llenos de hueso. Estaba de muerto y había toda inmundicia y había mucha inmundicia. ¿Por qué? Porque se pudría, se putrefactaba, los gusanos estaban ahí. ¿Y cuál de los dos blanqueados o la inmundicia dentro de la tumba representa la máscara exterior? El blanqueado, o sea, lo que está por fuera. Y la parte oculta es la inmundicia, es lo que apesta. Así es un muerto. En el cajón, por afuera está, pero bonito se ve, pero por dentro apesta. Por eso se le dice que es una inmundicia. El séptimo ejemplo de la hipocresía dice, Mateo, los fariseos guardaban orgullosamente las tradiciones religiosas de sus antepasados. De acuerdo con el versículo 30, ¿qué decían ellos de los profetas del pasado? Que no los hubiera matado, que no los hubieran matado, porque lo mataban a los profetas, lo mataban. Ahora, dice así, versículo 31, Jesús señala que los fariseos admitían ser los descendientes de quienes habían matado a los profetas del Antiguo Testamento. Además, su profecía en los versículos 33 al 36 demuestra que sabían que en el fondo ellos no eran diferentes de sus antepasados. En otras palabras, los fariseos tenían la razón al decir que no habrían hecho lo mismo que sus antepasados porque habían aprendido del pasado. Eso no es. ¿Eran realmente culpables porque estaban persiguiendo a los profetas de su época? Sí, está persiguiendo a los profetas. Cristo era uno de ellos. Lo perseguía para matarlo y lo llegaron a matar. ¿Qué hacían los fariseos con las tumbas de los profetas muertos por sus antepasados para esconder el hecho de que ellos mismos estaban persiguiendo a los profetas de Dios que vivían esos días? Ellos edificaban sus tumbas. Ellos edificaban sus tumbas y adornaban sus monumentos. Ahora, la pregunta del 48 dice así, ¿qué es más fácil, creer en una teoría o practicar la verdad? ¿Cuál es más fácil? Más fácil, no el que se practica. ¿Cuál es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Creer en una teoría o practicar la verdad? Por eso dice acá, la respuesta sería crear una teoría. Crear una teoría. Por eso dice, ¿cuál es más fácil? Creer en una teoría. ¿Y cuál es la B? ¿Qué es más difícil? La más difícil de todo y para todo es practicar la verdad. Es practicar la verdad. 49 dice, ¿cuál? ¿Adornar los monumentos o matar a los profetas? Era la máscara exterior. La máscara exterior. Entonces la respuesta es adornar los monumentos. Adornar los monumentos. Y la B dice, la falta oculta es matar a los profetas. Es una falta grave. Matar. Ya. Y tenemos, esta es la falta oculta. Y el 50 dice, ¿qué estaba mal en la predicación de los fariseos? Que no practicaban lo que predicaban. Que no practicaban lo que predicaban. Lo que predicaban. Ahora dice, ¿qué tres cosas le gustaban a los fariseos y a los escribas para aparentar ante los demás?
primero ensanchar su filatería. Ensanchar su filatería. Ahora, tener un lugar de honor en los banquetes, tener un lugar de honor en el templo, tener un lugar de honor en los banquetes. Y el tercero es decir, ser llamado rabí. Ser llamado rabí, que le digan rabí. El 51, lea Mateo 24:1, dice así: Jesús denunció a los fariseos antes o después de salir del templo. ¿Usted qué piensa? ¿Fue antes o después? Claro que fue antes. Antes. ¿Y qué día de la semana era? Martes. Día martes. Así es. A la izquierda aparece un listado de las máscaras utilizadas por los fariseos. Escriba junto a cada una de ellas la letra correspondiente a la falta oculta del listado que aparece. Aquí vemos, hermano, la A hasta la G. La A hasta la G, pero en letra minúscula. Pero más abajo está la A hasta la F, pero con letra mayúscula. O sea, esta letra mayúscula tenemos que poner aquí, en donde dice abajo, en esa raya, poner las letras que le corresponde, la mayúscula. El que le corresponde su respuesta. Dice así: sepulcro blanqueado. ¿Qué cosa es? Es sucio por dentro. Entonces la C. La C. A ver, limpio por fuera. Si era sucio por dentro, entonces sucio, limpio sea por fuera. Porque siempre cuando tenemos a alguien que ha muerto, por adentro se está pudriendo. Hay una inmundicia, pero por afuera todo es bonito. Todo es lindo. Por eso dice, limpio por fuera. O sea, hay que poner la C también. Y ahora, adornar las tumbas de los profetas. Adornar las tumbas de los profetas. ¿Qué es lo que hacían? Matar a los profetas, pues. La F. Mataban a los profetas. Hacer largas oraciones. Largas oraciones. Esas largas oraciones, quitarle sus casas a las viudas. La A. Y tenemos las tradiciones religiosas. La E, no entrar en el reino. Largos viajes para ser converso. Acuérdense, estos son los de los prosélitos. Y acá. Pero ellos cuando hacían prosélito a las personas, cuando se convertían, ¿cómo quedaban ellos? Tiene un nombre. Son hijos del infierno, que serían la letra B. Claro. Y la otra pues letra es la que sobra, ¿no? La D, dar el diezmo de pequeñas cosas en la D. O sea, no considerar la justicia y la misericordia y la fe. Ahí estamos. La última es la D. Así es. 53. ¿Qué máscara usaban los escribas y los fariseos para ocultar cada una de las siguientes faltas? Ahí estaba. La A, quitar sus cosas a la viuda. Quitar sus cosas a la viuda. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Las oraciones largas. La respuesta, oraciones largas. B, hacer de los conversos hijos del infierno. Hijos, o sea, ellos iban a predicar. Hacían viajes para ser prosélitos. Viaje para ser prosélitos. En la C, sucio por dentro, pero limpio por fuera. Ahí, limpios por fuera.
La D dice, inmundicia en su vida. Esos son los sepulcros blanqueados. Sepulcro blanqueado. Ahora, matar a los profetas es edificar y decorar la tumba de los profetas. Ni entrar ni permitir a otros que entraran en el reino. Esas son las tradiciones religiosas. G. No considerar la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y cómo? Dando diezmo de lo más mínimo. O sea, dando diezmo de todo. En otra palabra. Así es. Entonces vamos a ver lo último que dice acá, hermano. Analice Mateo 23, del 13 al 36, escribiendo los 7 ejemplos de hipocresía con su correspondiente versículo que Jesús condenó de los fariseos. Acá tenemos. No entraban, no entraban ellos al reino, ni permitían que otros entraran, ni permitían que otros entraran. 2. Oraciones largas y robar a las viudas. El 3 tenemos. Hacer largos viajes para ser un prosélito. Hacer largos viajes para ser hijo prosélito. El 4, diezmar las especies y dejar de lado la justicia, misericordia y fe. Esto lo encontramos en los versículos 23 y 24. 5, limpio por fuera y sucio por dentro, con robo de injusticia por dentro. El 5, limpio por fuera y sucio por dentro. El robo de la injusticia. El 6, sepulcros blanqueados, llenos de hueso y de inmundicia. Blanqueados, llenos de hueso y de injusticia. Y el 7 último dice, edificar y adornar tumbas de profetas. Edificar y adornar tumbas de profetas muertos. Ahí terminamos, hermano.